Hoy quiero ministrar una palabra que sé que te va a bendecir, que sé que nos va a ministrar de manera poderosa. Le titulé a esta disertación Lo que no logro entender. ¿Cuántos en algún momento le ha sucedido algo, le ha acontecido algo que usted dice, Señor, pero ¿y qué pasó aquí? ¿O solamente me ha pasado a mí? Porque es que hay cosas en la vida que van a acontecer que tú no vas a poder descifrarlas. Hay cosas que Dios permite en nuestra trayectoria que no van a tener sentido. Pero ¿sabes qué? Lo único que tú tienes que entender es que los planes de Dios para ti son planes de bien. Y que los que sabemos y los que amamos al Señor sabemos que todo opera para bien. Así que aún lo que tú no puedes entender redundará y terminará en una bendición. No lo entenderás hoy, pero mañana dirás lo que no entendí ayer, lo estoy disfrutando hoy. Yo no sé si le estoy hablando a la gente correcta. Así que aunque no logres entender, aunque no puedas descifrar lo que estás viviendo, solamente tienes que confiar y caminar en la trayectoria. Escuche bien, esta palabra que quiero ministrar hoy es una que nos hablará al corazón y que nos responderá a algunas preguntas que hoy podríamos tener sin respuesta. Regularmente, escuche esto, cuando no logramos entender algo, cuando no podemos descifrar lo que está aconteciendo, esto nos sacude. Muchas veces nos aturde. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando está atravesando algo usted no entiende, usted tiene una sensación de impotencia. Usted quiere resolverlo, pero no puede. Y usted se siente impotente ante la situación porque crea un sentido de impotencia. Muchas veces hasta nos desanima. En ocasiones nos faltan las fuerzas, nos sentimos desfallecer y nos preguntamos una y otra vez, ¿qué está pasando? No entiendo lo que está aconteciendo. Buscamos una respuesta y muchas veces no la encontramos. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 24. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 24. Mire lo que dice el proverbista acá. De Jehová son los pasos del hombre. Y luego termina con una pregunta y dice, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Como que el texto se contradice. Porque dice, de Jehová son los pasos del hombre. Si de Jehová son los pasos del hombre, serían fácil entenderlos. Sería fácil saber la trayectoria que vamos a atravesar. Si de Jehová son los pasos del hombre, se supone que todo salga bien. Si de Jehová son los pasos del hombre, se supone que no pasemos por algunas cosas. Entonces por eso viene la pregunta. Si mis pasos son de Jehová, ¿por qué paso por calamidad? Si mis pasos son de Jehová, ¿por qué me toca la enfermedad? Si mis pasos son de Jehová, ¿por qué tengo que atravesar por el dolor? Si mis pasos son de Jehová, ¿por qué me está pegando esta tormenta? Si mis pasos son de Jehová, ¿por qué tuve que atravesar por ese divorcio? Si mis pasos son de Jehová, ¿por qué tuve que atravesar por esa quiebra? Si mis pasos son de Jehová, ¿por qué tengo que vivir esa escasez? Y es ahí donde el hombre no logra entender. Es ahí donde el hombre busca en su mente lógica, en su humanidad, lograr entender el trayecto, la trayectoria de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando usted mira la realidad, ¿por qué entonces el pueblo de Israel tenía que ir por un desierto para llegar a la tierra prometida? Es algo que no logramos entender. ¿Por qué hay que darle vueltas a una muralla para que se caiga? Es algo que no podemos entender. Es como si Dios te dijera, prepara un arca que viene lluvia, pero nunca has visto lluvia. Es algo que no podemos entender. Pero es que Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Cuando tú obedeces a Dios, aún lo que no entiendes terminará y redundará en una bendición grande. Hay cosas en mi vida que yo no logro entender, pero cuando veo el resultado de lo que atravesé, digo, ahora entiendo por qué tuve que pasar por allí. Ahora entiendo por qué tuve que atravesar esa situación. Porque ahora tengo una historia que contarle a alguien que quizás la está atravesando también, y puedo decirle, yo atravesé el valle de sombra y de muerte, pero Dios estuvo conmigo. Yo estuve en el valle de la sequía, pero allí Dios llenó mis estanques. Por eso tú tienes que atravesar por cosas, porque mañana habrá alguien que no entenderá lo que tú no entendías, pero tú tendrás la respuesta, porque ya tú lo descifraste en el resultado de Dios. Libro de Daniel, vamos allá, libro de Daniel. Capítulo 10, versículo 1 al 12. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto era
Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Diga conmigo, 21 días. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido con sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, diga conmigo, solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. No tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, casi caí sobre mi rostro. Caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré. Ahora ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La palabra del Señor está bendecida y traerá bendición en esta mañana. Note bien la historia que estamos leyendo acá. Estamos hablando de un hombre llamado Daniel. Usted conoce a Daniel, un hombre recto, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios. Pero este hombre recto, justo, que amaba a Dios, estaba cautivo en Babilonia. Por eso el conflicto era grande, porque Daniel se tenía que estar preguntando: si yo sirvo a Dios con ahínco, si yo sirvo a Dios con pasión, ¿qué hago yo en Babilonia? ¿Qué hago yo cautivo en una tierra que no es la mía? ¿Cómo yo llegué a este lugar? Por eso la palabra dice: y el conflicto era grande, porque hay momentos que nos encontramos en un lugar que nos crean un conflicto grande. Hay momentos, situaciones que pasan en nuestra vida que nos crean un conflicto grande, porque decimos: ¿qué hago yo en este conflicto cuando se supone que mis pasos los esté dirigiendo Jehová? ¿Sabe qué? Dice que el conflicto era grande, pero me cautiva porque dice que él tuvo revelación de la palabra, y dice que él entendió, que él comprendió que la palabra. Él no comprendió el conflicto, pero comprendió la palabra. Aunque no entiendas el conflicto, si logras entender la palabra, saldrás de ese conflicto. Lo importante para la iglesia no es buscar descifrar el conflicto. Aunque no lo entiendas, no busques descifrar el conflicto. Ánclate en la palabra. Por eso Pablo decía que es importante el congregarse. ¿Por qué? Porque cuando tú te congregas, tú vienes a recibir palabra. El maestro en la sinagoga dijo: en la medida que escuchas, se te añade. ¿Cómo puedes comprender la palabra si no la escuchas? ¿Cómo puedes comprender la palabra si no la tienes? Por eso, cuando Jesús estaba en el desierto, él no entendió el conflicto, pero comprendió la palabra. Y cuando Satanás le dijo: convierte esa piedra en pan, él le dijo: escrito está. Puede ser que hoy estés donde no entiendes, pero si tienes una palabra, tú vas a decir: estoy en el suelo, pero escrito está que no dejará para siempre Dios caído al justo. Estoy en aflicción, pero escrito está. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Puedes estar en el suelo, pero escrito está: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Cuando tú tienes una palabra, tú no descifras el conflicto, pero entiendes la palabra. Por eso es que la iglesia tiene que entender la palabra. La iglesia del Señor debe estar fundamentada en la palabra y no en la profecía. Déjeme repetir esto. La iglesia del Señor debe estar cimentada en la palabra y no en la profecía. Estos últimos 2 años hemos tenido el privilegio de viajar al mundo entero. Y se dio por los últimos 2 años un fenómeno que afectó mucho a la iglesia.
¿Cuál fue el fenómeno? Que salieron estos hombres de Dios, que son hombres de Dios, que tienen un don llamado don de ciencia, que te dicen el nombre, te dicen la placa, te dicen el seguro social. Y ahora la iglesia iba a que le dijeran el nombre, a que le dijeran la placa, a que le dijeran el seguro social. Pero ¿para qué yo quiero saber mi nombre? ¿Para qué yo quiero saber mi placa? ¿Para qué yo quiero saber mi seguro social? Sí, ya yo lo sé. Yo lo que quiero es tener comprensión en la palabra, porque la palabra es lo que me va a sostener en el día oscuro, en el día difícil, en el día de la tempestad. Yo tendré una palabra. Por eso usted tiene que entender que el maestro le dijo a los discípulos: ¿sabe qué? Pasemos al otro. ¿Qué le dijo? Pasemos al otro. Ya conmigo, les dio una palabra. Y luego que les da la palabra, zarpan. Y en medio de la trayectoria se desata una tormenta. Y los discípulos comenzaron a correr para lado y lado. Pero el que dio la palabra estaba. El que dio la palabra estaba tranquilo. Y los discípulos le dicen: maestro, maestro, pero a ti no te preocupa, no te llama la atención que estamos a punto de perecer. Y el maestro se levanta y escucha la respuesta: hombre de poca fe. ¿Qué tiene que ver mi fe con la tormenta, con lo que está pasando? Ustedes son hombres de poca fe, porque ¿sabes qué? Antes de la tormenta yo les di una palabra. ¿Qué vino primero, la palabra o la tormenta? Si la palabra vino primero, ¿qué haces corriendo en medio de tu tormenta? Si la palabra ya está en medio de la tormenta, descansa. En medio de la tormenta, comprende la palabra. En medio de la tormenta, di: puede ser que le esté pegando a mi barca, pero ya yo me vi al otro lado. ¿Por qué yo me vi al otro lado? Porque dice la palabra que él comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la palabra y tuvo visión. Porque la palabra de Dios lo que pretende es darte visión. Dios te dice: en la cruz del Calvario lleve tus enfermedades. Ahora vas al médico, te dan un diagnóstico y le crees más al diagnóstico que a lo que Dios te dijo primero. Por eso es que tienes que tener la palabra, porque cuando te dan el diagnóstico, tú puedes decir: el diagnóstico está. Pero esa no es mi realidad final. Mi realidad final es lo que dice la palabra. Y como lo que dice la palabra es que yo estoy sano, aunque hoy estoy enfermo, mañana me estoy viendo en sanidad. Aunque hoy estoy enfermo, mañana me estoy viendo sano, porque comprendo la. Yo recuerdo en el año 2000 estaba viviendo una crisis financiera, pero usted no tiene idea. No tenía ni un céntimo en el bolsillo, ni medio euro tenía en el bolsillo. Y estoy en una campaña y hay un hombre llamado Ricardo Tito Di Rocco. Y estoy allí y este hombre estaba predicando un mensaje que hasta el día de hoy me acuerdo. Predicó bajo el tema: ve a buscar tus uvas. Y comenzó a hablar de la tierra prometida. Y comenzó a hablar de cómo los 12 espías fueron, vieron las uvas, regresaron con las uvas. Y 10 de ellos dijeron: no se puede. Pero 2 de ellos dijeron: sí se puede. Y comenzó a hablar de cómo Dios te puede sacar de un desierto a una tierra prometida de bendición. Y comenzó a declarar una palabra profética de prosperidad. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí sentado y él decía algo y yo hacía como proféticamente agarrando lo que él estaba diciendo y hacía. Y los que estaban atrás decían: mira, deja pasar una para acá. Y yo: bueno, tú me siento más al frente porque yo no voy a dejar pasar ni una. Todas son mías. De aquí para acá no pasa ninguna. Y cogí, y al final él hizo un llamado y yo pasé corriendo. Y cuando pasé, él me desató una palabra. Me dijo: tú ven acá. Me desató una palabra. Me dijo: escucha lo que te dice el Señor. Estarás arriba y no abajo. Serás cabeza y no cola. Prestarás y no pedirás prestado. Él me está diciendo que prestaré y no pediré prestado en mi peor crisis financiera. Pero yo creí esa palabra. Y usted sabe lo que usted hace cuando usted cree la palabra. Lo que dice el pastor: usted trabaja en ella. Porque su amén no mueve a Dios. Amén lo que quiere decir es: así sea. Pero para que así sea, ¿qué estás haciendo? Porque es muy fácil decir amén y luego no hacer nada. Pero yo dije amén a esa palabra. Y 2 semanas después fui a un concesionario que hay en Puerto Rico, en la marginal de Isla Verde, que se llama Garaje Isla Verde, que venden Mercedes-Benz. Un Mercedes-Benz así lindo como el que tiene la pastora, Dios mío. Y yo estoy pasando por una crisis financiera, pero ya Dios me dijo que me iba a ¿qué? A bendecir. Así que dije: bueno, si Dios me va a bendecir, yo voy a ir a ver el carro que yo quiero. Y yo fui, me acuerdo, yo tenía un Mirage, ¿verdad, Irma? 4 puertas. Le decían la caja de herramientas. ¿Por qué? Porque era de manigueta.
Y las cuatro maniguetas, las cuatro maniguetas estaban rotas y los cristales se caían. Y yo cogía, los levantaba y con un destornillador, ¡pap! Y cogía el otro, ¡pap! Y había de paleta, de estría, Allen, todo tipo de destornillador había en mi carro. Y yo me acuerdo que yo fui en mi carro y lo dejé en una mueblería que había más abajo. Quizás el negro se va a acordar, usted que han estado en Puerto Rico, se llamaba Tartac. Una mueblería llamada Tartac. Y luego estaba Garaje Isla Verde. Yo dejé mi carro allí. No puedo llegar en mi carro a Garaje Isla Verde porque no me van a atender. Si usted llega a un carro de ese tipo, a un concesionario de Mercedes-Benz, le van a decir, este es lo que vienes a soñar. Y yo dejé mi carro, pero fui bien vestido. ¿Ah? Como de aquí al estadio. Y fui caminando, bien vestido, mi buena camisa, mi buen pantalón. Y cuando entré al concesionario comencé a mirar. O sea, como rico. Y comencé a mirar los carros. Y vino un vendedor y me dijo, ¿lo atiende? Y me dijo, no, todavía no me han atendido. Pues venga, pase por aquí por la oficina. Y me metió a la oficina. Y hace unos meses atrás, viendo YouTube, yo vi un carro que se llamaba E55 AMG. Luego búsquelo. E55 fue una edición especial que sacó la Mercedes-Benz para el año 2006. Y dije, bueno, vamos a ver este carrito. Pero para el año 2000, pero para el año 2000. Y pues vamos a ver este carrito. Y fui. Y no lo tenía en el concesionario porque era una edición especial que había que mandarla a pedir. Y el hombre me dijo, ¿qué carro quiere? Y sacó la computadora. Yo quiero un E55 AMG. Y el hombre me hizo, este no tiene pinta de que pueda comprar un carro como ese. Pero yo le dije lo que yo quería. Y me dijo, ¿cómo lo quieres? Lo quiero blanco, con interiores en negro. Y lo quiero con capota panorámica. Y lo quiero con aros 19. No, yo le describí el carro que yo quería. Y lo quiero con el body kit Sport. Me dijo, pues déjame. Y comenzó a montarlo, porque ellos lo montan en la computadora. Y cuando lo viró me dijo, mira a ver si es este. Y ese mismo es. Y cuando le dio scroll, ¿sabe lo que es scroll? Que usted le da así a la computadora y eso sube. Cuando llegó a la parte de abajo decía $142,000. Y yo dice, ahí tragué gordo y como que claudiqué en la fe. Y dije, wow, $142,000. ¿De dónde tela si no hay araña? Y dije, ok, me gusta, ese es el que quiero. Deme su tarjeta. Lo voy a consultar con mi esposa y lo llamo. Todavía está esperando mi llamada. Dios mío. ¡Ay! Perdóname, Dios, perdona. Iglesia todavía está esperando mi llamada. Dígale que está a su lado. Pero llegó el Mercedes. No se lo compré a él. No se lo compré a él. Pero 6 años después, estoy haciendo un proyecto de redes de mercadeo. Me estaba yendo muy bien. Dios comenzó a cumplir su palabra y a prosperarme. Y me estaba yendo muy bien. Y voy a una casa, porque esos planes de mercadeo, usted tiene que ir a las casas a presentar la presentación para que le compren el producto, el kit, para entrar. Si usted ha escuchado For Life, ha escuchado Melaleuca, ese tipo de empresa se llamaba Max International. Y voy a una casa en Levittown. Y cuando estoy entrando, llego a la casa. El hombre había comprado 3 casas. Y la juntó y la hizo una. Y dije, ¿quién vive aquí? Richard Carrión, el dueño del Banco Popular, dije yo. Y cuando voy entrando por la marquesina era larga, tenía tres carros, un BM, una Jeep y en la parte de atrás un carro tapado con un cover. Entré, di mi charla, el hombre me compró el paquete de diamante y aquí yo hice la semana, aquí salí bendecido. Y cuando voy saliendo con mi bulto, le digo, oye, ¿y esa maquinita que tienes allá atrás? Me dijo, ese es mi bebé. Y ese es tu bebé. Me dijo, ¿quieres ver? Y dije, pues claro. Y cuando vamos pasando la Jeep, que era alta, en el bonete, el cover tenía una insignia. ¿Alguien que me diga de qué es? Usted estaba allí conmigo, ¿verdad? Insignia de Mercedes-Benz. Y dije, wow. Y cuando comenzó a quitarle el cover, inmediatamente yo vi el body kit. Yo dije, rebranaste cotorobostere bacay. Y aquí Dios se está manifestando. Era el mismo vehículo que yo le había descrito al vendedor. Blanco, interiores negros, capota panorámica, aros 19. Y cuando yo lo vi, yo quedé tan impactado que me quedé así como que anonadado. Y me dijo, ¿te gusta? Y yo disimulando, sí, fíjate, está bien bonito. Me dijo, ¿lo quieres? Y yo le dije, Y dije, ¿cuánto te costó? Me dijo, $157,000. Y dije, espérate, me dijeron 142. Me dijo, es que yo le mandé a hacer unos arreglos. Y el motor, en vez de 537 caballos de fuerza, tiene 600.
Entonces le mandé a hacer otro arreglo, es que le mandé a hacer 3 suspensiones. Tiene Sport, Sedán y Super Sport. O sea, el carro hacía whip, whip, wup, 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 wup. Hacía de todo, como los carros mexicanos. Eso era bueno. Y el hombre me dice, ¿lo quieres? Y yo le dije, Y le dije, ¿por qué lo tienes ahí? Me dijo, es que lo compré hace 6 años atrás. Cuando yo fui al concesionario, lo compré hace 6 años atrás. Y ya como que le perdí, ya la fiebre se me fue. Tiene un residual. Un residual es que tú compras un vehículo y para no meterte el precio completo en el precio, para que no tengas que pagar, te dejan un residual. Que luego cuando se cumplen los 5 años, pues tú vuelves y refinancias el carro y el pago te baja. Le explico para que entiendan lo que es un residual. Es que tiene el residual, ya lo pagué por 5 años y pico, 6 años. Tiene un residual y ni voy a financiar el residual, ni voy a sacar 32,000 pesos para pagarlo completo. Así que lo tengo ahí. ¿Lo quieres? Yo le dije, chacho, 156,000 pesos. Me dijo, no, llévatelo en 32 en lo que debe. Tenía 11,000 millas. En 6 años, 11,000 millas. O sea, lo tenía allí para pasear los sábados. Nuevo. Tú te montabas y olía a nuevo. ¿Sabes qué? Dios hizo que ese hombre comprara ese carro ese día porque él sabía que 6 años después iba a ser mío. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creerla aunque no entiendas. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que caminar aunque no lo veas. Cuando Dios te da una palabra, Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. La palabra se va a cumplir. Pero en el proceso hay cosas que no vas a entender. La pregunta es, ¿te vas a anclar en lo que no entiendes o te vas a anclar en la palabra? Es la palabra lo que sostiene al creyente. Habrá momentos que lo único que te quedará será una palabra. Pastor, es que no he vuelto a escuchar a Dios hablarme. Pastor, es que Dios no me habla. Si no escuchas a Dios hablarte, si no escuchas más nada, ¿sabes qué tienes que hacer? Dale rewind. Y ánclate en lo último que Él te dijo. Porque lo último que Él te dijo es suficiente para llevarte a tu destino profético. Solamente tienes que creer en la... Ahora, otra cosa que veo acá es que dice que Daniel comprendió la palabra. La iglesia tiene que comprender la palabra. Y dice que el conflicto era grande. Pero escuche bien, antes de esos 21 días, yo conmigo 21 días, Daniel había hecho un ayuno de 3 días. ¿Por qué? Porque había un conflicto. Pero este conflicto era tan grande que Daniel dijo, ya no son 3, tengo que hacer 21. Porque habrán conflictos que Dios permitirá en tu vida para llevarte a una dimensión mayor de búsqueda. ¿Usted no ha notado que la gente regularmente busca a Dios cuando ya todo está roto? La gente viene a la iglesia cuando ya todo está básicamente perdido. La gente viene a buscarlo cuando el conflicto ya se les fue de las manos y ellos saben que no hay manera de que ellos lo puedan solucionar. Es que hay conflictos que Dios permite en tu vida para que lo busques como nunca antes lo has buscado. Hay conflictos que Dios permite en tu vida, que Él simplemente los permite no para matarte, no para agobiarte, sino para llamar tu atención. Hay conflictos que nos dicen vete de rodillas. Hay conflictos que nos dicen métete en ayuno. Hay conflictos que nos dicen busca a Dios como nunca antes lo has buscado. Daniel comenzó a buscar a Dios como nunca antes lo había buscado. Este conflicto se convirtió en un conflicto tan grande que él dijo tengo que irme 21 días de ayuno. Pero ¿sabes qué? El conflicto que estás viviendo hoy marcará algo para tu generación mañana. Yo sé por qué te lo digo. El conflicto que estás viviendo hoy marcará algo para tus generaciones mañana. ¿Sabe qué? Algunos 3,000 y pico de años después, hoy en día, 3,000 y pico de años después, la iglesia practica un ayuno que se llama el ayuno de... El ayuno de Daniel surgió en un conflicto. Y miles de años después, todavía la iglesia practica un ayuno que tiene nombre. El ayuno de Daniel. El conflicto que tú estás viviendo hoy marcará
algo que alguien lo hablará mañana. Yo me acuerdo del conflicto que pasó la hermana Carmen, pero cómo Dios la sacó del conflicto. Yo me acuerdo del conflicto que pasó el hermano Carlos, pero cómo Dios se glorificó en ese conflicto. Yo recuerdo cómo la familia Pérez pasó por ese conflicto, pero Dios hizo algo extraordinario y será un marco de referencia para alguien en un futuro que puede estar pasando lo que tú estás pasando hoy. Pero para eso tú tienes que resistir el conflicto. ¿Sabe qué? Hay cosas que yo he vivido que hoy yo las veo redundadas en bendición en mis hijos. En el año 2008, déjeme contarle esto para que conozca un poco de mi historia. Comenzamos la iglesia en mayo del 2007. Y en marzo 29 del 2008 yo pasé por un caos que no entendía. La iglesia tenía 9 meses de haber nacido, pastor. La pastora de hoy no es la pastora con la que comencé. No me juzgue todavía. Y recuerdo que llevaba 9 meses en el pastorado. Y había un evento grandísimo en la iglesia del pastor Otoniel Font. Había un congreso de varones. Habían 4 caballeros allí, lo recuerdo hoy. El difunto Billy Bamber. Estaba Glenn Wilson. Estaba Gabriel Salguero. Y estaba el apóstol Edwin Santiago. Y yo comenzando a pastorear, imagínate, un rookie. Y dije, ahí están los 4 caballos del Apocalipsis. Yo voy para allá a aprender algo. Y fui para ese congreso. Y el congreso era desde las 8:30 de la mañana hasta por la tarde cuando se terminara. El congreso comenzó un poco tarde. Y el congreso, para no hacer el cuento largo corto, se extendió. Salimos de allí a las 8:30 de la noche. Yo andaba con uno de mis pastores, que en aquel tiempo no era pastor. Hoy en día sí, pastor Carlos. Andaba con él, me fue a buscar a mi casa. Y cuando salimos comencé a llamar a mi esposa. Y mi esposa no me respondía. Yo dije, ¿qué pasa? La negra es temprano, no puede estar durmiendo. Y hice como 7 llamadas y la negra no me respondía. Y hay un hombre que hoy en día es otro de mis pastores, que comenzó conmigo hace 20 años, el pastor José. Le digo, José, ¿tú estás en tu casa? Sí, él vivía 2 calles detrás de mi casa. Y siempre ha tenido llave de mi casa porque es un hombre de gran confianza. Le digo, ¿tú tienes la llave de casa? Me dijo, sí, pues vete a la casa porque la pastora la estoy llamando y no me llama. Y no me contesta. Pues me he visto y voy para allá. Cuando llegó, que está frente a la casa, me llama y me dice, pastor, la pastora tiene que estar ahí porque su carro está ahí. Y yo, no, entra. La casa está apagada, pero entra. Y él abrió y entró. Cuando entró, me dice, pastor, hay algo raro aquí. Le dije, ¿qué ves raro? Me dijo, el cuarto de los nenes está vacío. El closet de los nenes, la ropa no está. Le dije, ¿cómo así? Le dije, sigue para el master room, sigue para el cuarto matrimonial, a ver qué ves. Y cuando entró al cuarto matrimonial, me dijo, pastor, se complicó el asunto. El closet de la pastora está abierto y la ropa no está. Y yo le dije, ¿qué ves? ¿Qué ves? Dime qué ves. En el desespero. Y él comenzó a mirar y vio una carta que decía para Jesús en la almohada. Hay una carta ahí que dice para Jesús. Yo le dije, pues cógela. Ábrela. Me dijo, no, pastor, dice para Jesús. Y dije, ábrela. Y me dice, yo en el desespero, queriendo saber qué está pasando. Y él abrió la carta y recuerdo el encabezado como si fuese hoy. Decía de esta manera, hola Jesús, eres un gran hombre. Una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Gracias por el privilegio de hacerme madre y tener los 2 niños que tenemos en común. Pero te tengo que confesar que estoy muy confundida y estoy enamorada de una mujer. Qué conflicto más grande, ¿eh? No lo entendía. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo estaba pastoreando. Yo estaba atendiendo su llamado. Era un buen momento para decir, ¿qué pasó aquí? Tú no me llamaste a mí. ¿Cómo tú permites que el diablo se robe mi familia? ¿Cómo tú permites? Era un conflicto que yo no podía entender. Recuerdo que caí de rodillas allí mismo. Habían casi 2,000 hombres en aquella congregación y estaban todos saliendo. Tienen que haber dicho, wow, qué espiritual este hombre. Ellos lo que no sabían es que yo estaba en mi point of no return. ¿Sabe lo que es el point of no return? El punto de no retorno. Cuando usted mira las historias en la Biblia, dice que la tormenta se desató en medio de la trayectoria. ¿Por qué es tan enfático el Espíritu Santo en poner que se desató en medio de la trayectoria? El Espíritu Santo pudo haber dicho, y la tormenta le pegó en la trayectoria. No, en medio de la trayectoria. ¿Sabe por qué? Porque regularmente la tormenta te va a pegar en medio de la trayectoria. Y ese es el point of no return. Alguien que me pregunte ¿por qué? Porque del medio hacia atrás es la misma distancia. Tú decides para dónde vas. Y en mi point of no return yo le dije, Señor, esto no lo entiendo, pero yo te voy a seguir creyendo. Esto no lo entiendo, pero yo voy a seguir adelante. Esto no lo entiendo. Y ¿sabe qué? Eso que me aconteció, miren lo que redundó. Mi esposa se fue a los Estados Unidos.
Todavía hoy, 19 años después, sigue con esa mujer. Que Dios la ayude, que Dios la salve, que Dios traiga convicción a su corazón. Pero mis hijos, uno tenía en aquel momento 9 años y la otra tenía 7. Se criaron en Estados Unidos. Estudiaron, saben inglés, fueron becados. Hoy día son profesionales de alto nivel. Yo hablé un poco de ellos ayer. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuando estaban en Puerto Rico? No, esto sucedió cuando estaban ¿dónde? Dios me procesó a mí, pero los bendijo a ellos. Dios te va a procesar a ti, pero el proceso tuyo va a bendecir a tus hijos. Dios te va a procesar a ti, pero tus hijos no tendrán que pasar por lo que tú pasaste. Lo que no entiendas hoy, no te preocupes. Busca a Dios como nunca antes lo has buscado y verás que el resultado será bendición a tus generaciones. Así que lo que no entiendes hoy, no busques descifrarlo, solamente confía. Así que Daniel comenzó a buscar a Dios como nunca antes lo había buscado. Ahora escuche bien. En medio del conflicto, Dios te va a abrir los ojos. Porque dice que cuando estaba en ese conflicto, dice que propuso su corazón no comer por 21 días. Y dice, los ojos se le fueron abiertos y tuvo una visión. ¿Cuál fue la visión? Vio a Cristo en persona. Porque el personaje que describe esa historia no es otro nada más y nada menos que el Cristo que tú y yo profesamos y que nos salvó la vida. Dice que lo vio vestido de lino fino, que era como belirio, que sus ojos eran como llama, su voz era como estruendo. ¿A quién está describiendo? A Cristo. Es que en tu mayor aflicción vas a ver a Dios. En tu mayor aflicción vas a ver a Dios como nunca antes lo habías visto y lo vas a conocer como nunca antes lo habías conocido. Dice que estaban los discípulos en la barca en medio de la tormenta. La tormenta está pegando. Él se levanta y dice, vientos, mares. Y los discípulos dicen, ¿y quién es este? Mire, hermano, ¿cómo que quién es este? Si tú llevas 3 años caminando con él, ¿cómo que quién es este? ¿Qué pregunta es esa? Oh, pero bueno. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Qué pasó ahí? Que ellos habían visto a Jesús hablarle a la humanidad. Ciego, ve. Sordo, escucha. Mudo, habla. Paralítico, levántate. Pero nunca lo habían visto en la dimensión de hablarle a la naturaleza. Y dijeron, sabíamos que este hombre le hablaba a la gente y la gente respondía. Pero que le responde el viento y que le responde el mar. Eso es una dimensión. Y dicen, ¿y quién es este? Porque en medio de tu peor conflicto, Dios te va a mostrar una dimensión de Él que tú nunca habías visto. En medio de tu peor conflicto, tus ojos serán abiertos y vas a ver cosas que en la paz nunca las verías. ¿Por qué? Porque en la paz estás muy tranquilo, en la paz estás relax. Pero cuando viene el conflicto, tú estás buscando una solución de donde venga. Cuando viene el conflicto, tú estás pendiente a ver qué Dios va a hacer. Tus ojos espirituales se comienzan a ver. Y dice que Daniel abrió sus ojos y vio aquella visión. El Cristo de la gloria se le apareció. ¿Y sabe qué? Dice Daniel, y nada más yo vi esta visión. Es que nadie puede ver lo que tú ves, porque nadie está en el conflicto que tú estás. En medio de tu peor conflicto, tu vecino dice, ay Dios mío, oramos por él, que Dios lo ayude. Pero cuando viene la respuesta, el primero que la verá, eres tú. Dice que Daniel, en medio de ese gran conflicto, tuvo una visión. Dice, y solamente yo vi la visión. Es que Dios no le va a mostrar tu solución a otro. Dios le va a mostrar tu solución a ti si lo buscas en espíritu y en verdad. Si lo buscas de a de veras, la respuesta va a venir y tus ojos se van a abrir y vas a ver la respuesta delante de ti. Dice, solamente vi yo la visión. Pero no solamente dice eso, sino que dice que ellos se asustaron y se fueron y quedé yo solo. ¿No te ha pasado eso? Que en los momentos de tu peor circunstancia todo el mundo se va. ¿Y te quedas qué? Y Señor, ¿y por qué se fue? Y Señor, ¿por qué me dejaron? Y comenzamos a pelear por el que se fue. Comenzamos a pelear por los que lo dejaron. Y entramos en este conflicto de víctima. ¡Ay! Nadie me quiere. Bendito, me dejaron. No fue que te dejaron. No fue que se fueron. Es que Dios te quiere solo. ¿Para qué? Para enseñarte algo poderoso de Él. Dice que cuando Jacob pasó el río, pasó aquel arroyo, dice que se quedó al otro lado, ¿qué? Solo. Y estando solo Jacob, dice que se quedó dormido. Tomó una piedra, la puso por cabecera
tercera y dice, y he aquí, yo vi los cielos abiertos, una escalera que daba arriba, una escalera que daba abajo, ángeles que bajaban, ángeles que subían, y tuve yo que decir, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuándo Jacob vio esto? Cuando estaba solo. Hay momentos que Dios te deja solo para que veas algo que nadie puede ver. ¿Por qué? Porque los que están alrededor de ti no están preparados para ver lo que Dios tiene para ti. Hay momentos que quedarás solo porque Dios quiere que lo veas solamente tú. Así que no te preocupes, no te sientas solo. Amigo, no estás solo. Jesús está contigo. Él te hace un llamado. Ay, Dios mío, si me empujan la canto. Hay momentos que nos sentimos solos, pero los hombres y las mujeres de Dios nunca estaremos solos. ¿Por qué? Porque hay una promesa en la palabra que dice que Él estará con nosotros hasta el final. Así que dice que se quedó solo, todo el mundo se fue, pero Él tuvo esa visión. Déjeme avanzar, porque quiero llegar a la conclusión. Ahora escuche bien, usted lo que tiene que entender es que en la presencia de Dios hay descanso, que en la presencia de Dios hay paz y que la comprensión de la palabra está la solución. Ahora escuche esto, dice que cuando él vio esto, todo el mundo se fue, y cuando todo el mundo se fue, pastor, dice que vino una mano. Hay momentos que Dios te deja solo para que no digas, ay, quien me tocó fue el pastor. No, que no te puede haber tocado el pastor porque estás ¿qué? Él te deja solo para que cuando sientas el toque sepas que fue Él. Dice que cuando estaba solo, dice que vino una mano y lo tocó. Y todo el mundo diría, wow, la mano llegó la solución. No, dice que la mano lo tocó para ponerlo de rodillas. Hay momentos que Dios te va a tocar no para sacarte del conflicto, para ponerte de rodillas. Porque el que no está de rodillas delante de Dios no merece estar de pie delante de Él. Note bien que el ángel dice que la mano vino, lo puso de rodillas, y luego el ángel le dice, Daniel, ahora que te pusiste de rodillas, escucha esta palabra, quiero hablar contigo. Y le dice, ahora, porque estuviste de rodillas, ponte de pie. Es que la gente quiere estar de pie, pero no quiere estar de rodillas. Y la mayor posición de guerra que tiene un hombre o una mujer de Dios, ¿sabes qué es? No es con la espada, no es con el yelmo, no es con la coraza, es de rodillas. Porque es allí donde Dios responde, es allí donde Dios escucha, es allí donde Dios ve la sencillez del corazón. Porque esa es la palabra, que un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios y contestará a peticiones. ¿Dónde? Cuando estés de rodillas. Dice que la mano de Jehová vino sobre él y lo puso de rodillas. Y se me puso de rodillas y puse las manos sobre el suelo. O sea, lo puso a gatear. Hay situaciones que te pondrán a gatear, pero ¿sabes qué? No te preocupes, vete de rodillas ante Dios. Dice que estuvo de rodillas. Ahora escucha bien esto. Dice que de momento estuvo de rodillas. El ángel le dijo, Daniel, amado mío, desde el primer momento que decidiste clamar, tu respuesta fue enviada. Vengo a decirle a alguien esta mañana, desde el primer momento, aunque no lo hayas visto, ya tu respuesta fue enviada. ¿Y qué falta, pastor? Un poco de tiempo para que se manifieste. Porque ¿sabe qué? La palabra en inglés me gusta mucho porque dice la palabra siembra y cosecha. Pero en inglés dice seed, time and harvest. Siembra, tiempo y cosecha. Lo que pasa es que en ese tiempo nosotros mismos dañamos la cosecha. En ese tiempo nosotros mismos abortamos la respuesta. En ese tiempo nosotros mismos, ¿sabe qué? Hay respuestas que van a llegar mientras tú vayas caminando. Atentamente los leprosos. Vayan y muéstrense al sacerdote. La respuesta fue el momento. Y mientras caminaban. Pero la sanidad ya había sido entregada. Claro. Pero ellos tenían que ¿qué? Aunque todavía vieran lepra, aunque todavía vea el problema,
camina. Aunque todavía vea la situación, camina. Aunque todavía no está, camina, camina, camina. Porque en el caminar vas a encontrar la respuesta que Dios tiene para ti. Planes de bendición, planes de abundancia, planes para que veas mi mano como nunca antes la has visto. Solamente camina. Termino con esto. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 15 y 16. Este que te llamó, acuérdate de él. ¿Por qué? Porque te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Señor, ¿por qué tengo que caminar por un desierto grande y espantoso? ¿Quién te hizo caminar? ¿El diablo? Acuérdate de Jehová tu Dios, que te metió, que te hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, pero allí Él te sacó agua de la peña. Te sustentó con maná, un pan que ni tus padres habían comido. Tus padres no vieron esa dimensión de gloria, pero Él te la entregó a ti. ¿Dónde? En medio del desierto. Tus padres no conocieron este pan y ciertamente sí te afligió. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? La trayectoria que estás viviendo hoy es la prueba que te desata el bien de mañana. Dice, y afligiéndote. ¿Para qué? Para la larga, a la postre, a fin de cuentas. No importa los tropiezos, no importa los traspiés, a fin de cuentas terminarás bien. Isaías 3:10 dice, mas decirle al justo que le irá bien. Yo vine a decirte que aunque lo que veas hoy no esté bien, terminará bien. Que aunque lo que estés pasando hoy no lo entiendas, terminará bien. Nuestro Dios tiene la capacidad de resolver cualquier dilema. Nuestro Dios tiene la capacidad de resolver cualquier asunto. Nuestro Dios tiene la capacidad de darte la salida a ese problema que tú no le encuentras salida. Solamente descansa en las manos del Señor. Tenemos que confiar en el Señor, iglesia. Yo decía ayer que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Sí confío, sí te creo, sí camino. Confía en el Señor. Abrirá camino a tu favor. Solo camina. Solo camina. Confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina. Solo camina. Confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina. Solo camina. Su palabra cumplirá. Si Él lo dijo, Él lo hará. Mi Dios nunca fallará. Nada te detendrá. Su palabra cumplirá. Si Él lo dijo, Él lo hará. Mi Dios nunca fallará. Nada te detendrá. Confía que el Señor abrirá camino a tu favor. Solo camina. Yo vine a decirle a una iglesia en Madrid, España, sigan caminando, porque Dios seguirá abriendo puertas delante de vosotros. Dios nos llamó a grandes cosas. Y el Dios que nos llamó no desampara sus llamados. El Dios que nos llamó, dice la palabra, que sus ojos están puestos sobre los justos. Hay cosas que no entenderemos, pero que al final veremos la bendición. Cierre sus ojos allá.